Transición en esto que están hablando, bueno, el presidente electo y el actual presidente, transición, dólar, ¿cuáles van a ser o cuáles serían las primeras medidas que tendría que tomar Alberto Fernández desde la presidencia y FMI? ¿Desde qué lugar va a estar parado? Iván Kachanowski, gracias por haber venido. Encantado, gracias a vos. ¿Cuántas preguntas, Iván, no? Sí, bastante amplio. Bueno, a ver, estamos en una etapa de transición, como vos decías, una etapa de transición que por ahora viene siendo ordenada, esperamos que así sea, yo creo que le sirva a los dos, yo creo que si Macri termina bien, Alberto Fernández va a empezar bien, pero el desafío es enorme, ¿no? Entonces acá hay que pensar un poco, todavía no tenemos pistas, qué puede llegar a ser un eventual gobierno de Alberto Fernández. Y hay varias aristas, ¿no? Si va a atender con prudencia a la macro o se va a dedicar más a la micro y a los sectores, si va a ser una combinación de los dos. Pero hay una cuestión que sí es urgente y que creo que va a estar en escena enseguida, desde ya debe estar negociándose, es los bonistas que hay que pagarles en el año que viene, digamos. El problema de Argentina es que no tiene dinero para pagarle a los bonistas. Olvídate del FMI, porque al FMI hay que pagarle en el 2021, 2022, digamos, no es el problema del 2020. El problema del 2020 son los bonos que se le suman los reperfilados y que no hay dinero para pagarle. Entonces hay que pensar cómo negociar. Y los bonistas van a estar pensando, bueno, ok, yo te negocio que me pagues un poco más extendido, pero por ahí sí está el FMI de garantía, cosa que si vos no podés, alguien pueda pagar, que va a entrar dinero a algún lado. Y bueno, entonces va a tener Alberto Fernández que lidiar con una doble negociación. Por un lado con los bonistas y por el otro lado con el FMI. Con el FMI sí veo una negociación sencilla, amena, en el término de pagarle a ellos con más tiempo, más espaciado. No creo que el FMI ponga trabas ahí. Ahora sí veo un FMI que va a ser exigente antes de continuar con el cronograma de desembolsos. Esa es otra historia y ahí me parece que el FMI va a ser más riguroso, va a exigir algunas cuestiones, va a exigir seguramente alguna reforma y ahí es donde puede complicarse el panorama para Alberto Fernández, entendiendo que políticamente él tiene un núcleo kirchnerista, un núcleo que es peronista pero no kirchnerista, que está parte del Frente Renovador, entonces internamente es complicado manejar eso también. Son varias cosas. Y hay dos reformas que están pendientes y que están pidiendo, y muchos países las llevaron adelante, que es una reforma laboral y previsional, ¿no? Sí, son dos de las reformas claves. Te sumaría también la impositiva. La impositiva. También es importante. Pero en la periodo preelección, Alberto Fernández hizo mucho hincapié en que no iba a ser una reforma previsional. Y en términos de números es la que más pesa, ¿no? Entre las jubilaciones y los planes sociales se va el 65% del gasto. Y un gasto que indexa con inflación pasada, con lo cual es muy difícil combatirla. Entonces ahí en el tema previsional va a haber un tema y si no se encara y no se piensa una salida sin que los jubilados pierdan, obviamente, en 2-3 años va a ser un gasto que es indomable. Entonces Argentina en algún momento va a tener que debatirse esto en serio porque te vas a meter en un problema si no. Ahora, Iván, ¿qué conviene más? Porque mucho televidente en este caso, y lo ves en bares, en colegios, ¿qué vale más? ¿Endeudarse o emitir? ¿Cuál es el término acá? Porque muchos dicen no nos endeudamos, por otro lado se emite. ¿Cuál es el término medio? Es que el drama de Argentina es que ya no le sirve ni lo uno ni lo otro. Por eso tenés que pensar en una reforma estructural. Lo que vos vas recorriendo los últimos años, creció el gasto y ese gasto primero lo financiaste con suba de impuestos. Hasta que los impuestos ya no podías cobrar más porque ya eran asfixiantes. Después lo financiaste con emisión y empezaste a tener inflación. Y este último gobierno lo financió con deuda. Y encima también subió la inflación. Entonces vos ya exprimiste todos los limones. Entonces por eso tenés que plantearte de alguna manera bajar el gasto, porque si vos cobras más impuestos, probablemente suba la evasión, si vos emitís, probablemente suba la inflación, y a esta tasa, o sea, siempre hay alguien que te presta, pero la pregunta es a qué tasa, ¿te vas a endeudar a esta tasa con un riesgo país a 2.000 puntos? Entonces, por eso va a ser clave generar confianza, recuperar competitividad, y eso lo vas a hacer encarando alguna reforma. Entonces yo creo que Alberto Fernández, si pretende quedarse 8 años, esto lo tiene recontra claro. El tema si puede, digamos. Lo que el mercado está nervioso, cuando dicen el mercado, ¿no? Les hablo de afuera, cómo nos ven, es ¿qué Fernández va a gobernar? Y eso es lo que genera ruido. ¿Va a ser Alberto? Es la gran pregunta. ¿O va a ser Cristina? Y puede ser dos Argentinas muy distintas. Entonces, si gobierna Alberto, probablemente veas cuestiones más racionales. Vos fijate que en el discurso de las elecciones, ni Kicillof, ni Cristina, ni Alberto condenaron al FMI, no dijeron nada en contra del FMI. Pasó desapercibido en el discurso, obviamente no lo ponderaron, pero no lo criticaron, eso ya te puede dar una señal.
pero por el otro lado te dan la libertad de Lula, entonces vos no sabés para dónde va a disparar la cosa. Claro, es una línea muy finita en la que camina Alberto Fernández, ¿no? Porque estuvo en la Fundación Mediterránea, por una parte, dijo que él es el resultado de Alfonsín hace como un mes. O sea, políticamente no se sabe cuál es. Tiene que dejar contenta a mucha gente. Claro. Y muy distinta. Digo en el buen sentido, ¿no? Sí, Es sí. una estrategia política en el buen sentido. O sea, va a estar parado más cerca de un kirchnerismo, de un PJ moderado, y es la gran pregunta, ¿no? Exactamente. Aparte, una cosa es unirse para ganar elecciones y otra cosa mantenerse unidos ya gobernando. Acá es cuando empiezan por ahí las presiones internas de, bueno, de dónde voy a estar yo ubicado, en qué lugar voy a ocupar yo, y ahí empieza una cuestión interna que es complicada, y con una elección donde Macri repuntó bastante y dejó un Congreso equilibrado, porque si se repetían los resultados de las PASO, iba a ser mucho más fácil gobernar para el frente de todos, porque iba a tener casi prácticamente mayoría en Cámara de Diputados. Ahora quedó mitad y mitad. Entonces también es... digamos, si había alguna parte del Frente de Todos que volvía con la intención de venimos por todos, se va a chocar con una democracia, digamos, que tiene una Cámara de Diputados bien dividida. Entonces ahora va a haber que negociar, no va a ser tan sencillo como hubiera sido si en las PASO se repetían, si en las elecciones se repetían el resultado de las PASO. Seguro. Iván, otro tema pendiente en nuestro país y que lo prometieron mucho, no pudieron, estoy seguro que muchos no pudieron, es una profunda reforma tributaria. ¿Por qué no se puede cristalizar? Pues muchos la prometen, ¿eh? Sí. Y después... La reforma tributaria argentina la tenés que pensar en equilibrios generales, nunca en equilibrios parciales, porque lamentablemente la tenés que arreglar de toda la vez, si no algo va a salir mal. Entonces, si vos querés bajar los impuestos, tenés que bajar el gasto simultáneamente, no podés hacer una y no la otra. Eso pasó en el primer año del gobierno de Macri. Se bajó un poco la presión tributaria, pues sacaron las retenciones al campo, pero como no bajaron el gasto, el déficit subió. Y ese déficit que subió fue lo que generó desconfianza a los prestamistas y por eso dejaron de prestarnos cuando Estados Unidos subió la tasa y por eso tuvimos que ir al FMI. Entonces, por eso no te sirven los equilibrios parciales, vos tenés que ir viendo todo. Entonces, todo esto también tiene que ir del lado de la reforma laboral. Y una cosa era hacerlo en el 2015 o 2016, ni bien asumieron, tomando deuda para hacer la reforma del Estado y hacer una reforma impositiva, y otra muy distinta fue endeudarse para seguir gastando. Entonces son dos maneras muy distintas de endeudarse. Entonces si vos mientras te endeudabas ibas haciendo las reformas, bueno, era una película. Ahora, si vos seguías gastando y pagando eso con deuda, es otra película. Es como que yo no pueda cubrir mis gastos a fin de mes y te pida plata a vos todos los meses para que me cubras y vos me digas, bueno, te presto, pero no sé, dejá de ir a comer todos los días a Puerto Madero porque vas a gastar mucho. Y al año volvés y ves que sigo haciendo lo mismo. Vas a decir, bueno, no te presto más. Entonces ese fue el comportamiento que mostró Argentina al mundo. Prometimos que íbamos a hacer reformas, prometimos que íbamos a bajar el gasto, prometimos que íbamos a bajar el déficit fiscal y no se cumplió eso. Entonces ahí es cuando dijeron, no te presto más. Entonces si vos querés cumplir una reforma impositiva, vas a tener que bajar el gasto y eso no es gratis. O sea, Portugal, Uruguay, cuando bajaron el gasto, tuvieron costos. Lo que vos después tenés es que generar amortiguadores sociales para que esa transición no sea tan dolorosa. Iván, nos quedan dos minutos. ¿Por qué pesa tanto el dólar en nuestra cultura y no en otros países de la región? Porque se da acá esto, sí, más que en cualquier otro país. Digamos, la gente sale desesperada a comprar dólar, pero no es un amor al dólar, sino que es un pánico al peso. Y es un pánico al peso porque tuviste 5 monedas distintas. Es un pánico al peso porque le sacaste 13 ceros. Es un pánico al peso porque cualquier persona que nació en 1960 compró su primer juguete con una moneda, a su primera novia la invitó a salir con otra, se casó con otra, le hace los regalos a sus hijos con otra moneda y a sus nietos con otra. Entonces, ¿quién va a confiar en una moneda local con ese track record? Entonces, el resultado es que va a salir corriendo el dólar. El resto de los países no tiene este track record y por eso no están pensando tanto en el tipo de cambio. Si vas a Chile y preguntás cuánto está el tipo de cambio, no tienen ni idea. Ni idea. Brasil tampoco. Brasil tampoco. Tampoco. Uruguay tampoco. Y Uruguay tampoco. No, pues se da en nuestro país esto. Exactamente. Qué tema, ¿eh? Iván, gracias por este rato. Gracias a vos. Vamos.